¿verdad? Quien empezó a firmar contratos que les daban muchos beneficios a las empresas norteamericanas. La United Fruit Company, ¿verdad? La UFCO, la IRCA, que era la que construía los ferrocarriles, y también benefició a empresas estadounidenses vendiéndoles la empresa eléctrica, ¿verdad? Entonces, también la Electric One and Shell. Vamos a continuar con el capítulo número 18, que se llama Gobiernos Liberales y que empieza en la página 269. Ahí estaríamos. Ok. Ay, sí, sí, Alfredo. A ver, déme chance. La voy a, para más rápido, mire que aquí. Yo no sé si ahí se logra ver bien. Sí, licenciada. Ah, muy bien. Ok. Mire, a sus compañeros es que más adelante también la voy a mostrar esta diapositiva y les voy a explicar, ¿verdad? Porque ahorita pues tenemos 41 asistentes. Vamos, siempre hay más o menos 60, 60 y tantos, ¿verdad? Entonces 60 y algo, para que los demás, sus demás compañeros también sepan, ¿verdad? Ok. Entonces, pues, como recordarán, el gobierno de don Manuel Estrada Cabrera, una dictadura muy larga, ¿verdad? 22 años de gobierno, y se pudo sostener porque, pues obviamente, eh, tenía controlado el Congreso, ¿verdad? Eran leales a él. También, pues él nombraba a los ministros y pues le tenían miedo, ¿verdad? Por sus formas de, sus estrategias, ¿verdad? Era bravo. Igualmente, él era quien nombraba a los jueces, a los magistrados, él autorizaba los ascensos, tenía pactos ahí con la United Fruit Company, con empresas importantes norteamericanas, también con las élites, ¿verdad? Porque, digamos, el reglamento jornalero seguía vigente, entonces los campesinos seguían siendo obligados a trabajar en las fincas cafetaleras, también la ley de vialidad. Entonces, digamos que los grupos económicamente, ¿verdad?, influyentes, pues estaban contentos, estaban conformes, y pues se pudo mantener durante 22 años. Pero resulta que eh, al final, ¿verdad?, en los últimos años de su gobierno, dos eventos en los que no dio respuestas adecuadas a la población, ¿sí? Como pues la epidemia de influenza, también los terremotos, bueno, de la epidemia murió mucha gente y pues tampoco se vio que él tuviera un plan adecuado, ¿verdad? Para atender a las personas, para fortalecer, ¿verdad? Los hospitales, centros de salud. También los terremotos de 1917 y 18, que pues destruyeron muchas casas. Acordémonos que el adobe era el principal material de construcción en esa época. Entonces cayeron un montón de casas y pues sí se recibió ayuda internacional bastante para la reconstrucción, pero ya pasados 2 años de los terremotos, los damnificados seguían viviendo pues ahí en una champa improvisada, ¿verdad? A la par de su casa que se había derrumbado, o posando, ¿verdad? Con algún familiar, en fin, que tampoco había dado, respondido, ¿verdad? Bien a esas necesidades del pueblo, entonces ya estaban hasta aquí, pero ya súper cansados, ¿verdad? Además de que toda la violencia que había desatado después de los atentados, entonces ya era mucho, ¿verdad? Había mucho hartazgo. Entonces se empezaron a organizar, ¿verdad? Dos grupos que por primera vez se aliaban, se unían. Estaban los conservadores, que como recordarán ustedes, pues eran gentes de familias familias pudientes, ¿verdad? Esas familias de abolengo,
eh, que pues ya se habían cansado de esa dictadura, ¿verdad? De tantas restricciones a los derechos. También ellos se habían visto relegados, ¿verdad? Del poder durante más de 2 décadas. Y también un grupo al que se les identificaba como los obreros. Realmente, bueno, los obreros, como ustedes saben, son las personas que trabajan en las fábricas. En ese entonces en Guatemala eran muy pocas las fábricas, escasas, entonces más lo que funcionaba en la capital eran talleres de artesanos, ¿verdad? De costura, ¿verdad? Sastrería, de carpintería, herrería, etcétera. Panaderos, ¿sí? Panaderías. Entonces, bueno, digamos que eran grupos de artesanos y los conservadores. Entonces, a los conservadores les decían chancles. Ustedes pueden preguntar con sus abuelitos, sus papás. Ellos, pues sí, identifican esa palabra de chancle, ¿verdad? Que se refiere a una persona adinerada, así creída, ¿verdad? Entonces, esos dos grupos se empezaron a acercar para ver cómo derrocar a Estrada Cabrera. Pero entonces, para no despertar sospechas, ellos dijeron que iban a fundar un partido que se iba a llamar Partido Unionista y que era un partido que buscaba la Unión Centroamericana y así. Digamos que buscaron temas para plasmarlos ahí en el acta de constitución del partido, que para Estrada Cabrera no lo fueran a asustar, ¿verdad? Que dijera, ay, estos no son enemigos reales. Ajá. Y entonces se empezaron a reunir desde mediados de 1919. Ya era el último periodo de Estrada Cabrera. Ayudó también un obispo de apellido Batres y Piñol, que él estaba en la iglesia de San Francisco, en la zona 1, la iglesia que está sobre la Sexta Avenida, zona 1. Y entonces, una grandota, ¿verdad? Él durante las misas, en sus sermones, predicaba criticando al dictador. Y pues decía, ¿verdad? Que había muchas restricciones a los derechos. Realmente no se tenían derechos, ¿verdad? Ni libertad de expresión, ni libre locomoción. Era un control muy férreo que tenía sobre todos. A los enemigos políticos los mandaba a la penitenciaría y si a él se le ocurría, pues meterlos solo presos o sino que los torturaran o exiliados, en fin, que tenía métodos muy feos. Y el arzobispo, este obispo empezó a predicar así en sus misas, ¿verdad? Eh, entonces, pues sí, también, digamos que movió a la reflexión, ¿verdad? Eh, aunque en época de barrios, pues se había invitado a iglesias de otras denominaciones para que llegaran a Guatemala, de todas maneras el pueblo seguía siendo como un 90% católico, ¿verdad? Y entonces este obispo, pues que era respetado, pues sí tenía su influencia, ¿verdad? Y pues también empezó como que esos mensajes empezaron a ser considerados, ¿verdad? Entonces, se decidieron, tanto los obreros como los conservadores, a crear ese partido el 25 de diciembre de 1919. Redactaron el acta de constitución, a la que le llamaron el acta de los 3 dobleces. Curioso su nombre porque fíjense que como querían que todo el mundo se enterara y que la conociera, ¿verdad? Entonces la imprimieron y mandaron para que la repartieran en la capital y también en los departamentos, ¿verdad? Que llegara a algunas personas en los departamentos. Y se llama de los 3 dobleces porque la entregaban doblada como trifoliar. Y entonces así se llamó. Vemos aquí en una de las reuniones, pues estaban representantes de los obreros, ¿verdad? De este lado. Y de este otro, los representantes de los conservadores, ¿verdad? Un personaje bien importante de los obreros fue don Silverio Ortiz, que era sastre, que fue quien lideró de parte de esta liga obrera, ¿verdad?
esta alianza con los conservadores. Aquí podemos ver una tarjeta de identificación, ¿verdad? Como decir una tarjeta de afiliación al Partido Unionista. Y entonces, este fue el primer unionista, ¿sí? Y posteriormente, hace unos años, los Arzú tomaron ese nombre, ¿verdad? Para el nuevo partido que fundaron. Ok, entonces los unionistas dijeron, bueno, empezaron o sea, las reuniones secretas, digamos, era todo el plan, ¿verdad? Cómo derrocar a esta Cabrera. Pero lo que se divulgaba, pues era así un mensaje como que, ay, sí, un nuevo partido, ¿verdad? Como que insignificante. Y entonces, entre las estrategias que ellos pensaron para ir rompiendo, ¿verdad? Toda la influencia y el control que tenía Estrada Cabrera en un montón de sectores y sobre los poderes del Estado, pues organizaron una marcha multitudinaria el 11 de marzo de 1920. Se calcula que alrededor de 40,000 personas asistieron. Era algo tremendo, ¿verdad? Unas grandes hileras de personas. La marcha fue reprimida, Estrada Cabrera les mandó al ejército, a la policía, hubo disparos, hubo algunos muertos, en fin. A nivel internacional se enteraron. Estrada Cabrera había sido muy hábil porque fíjense que contrataba a algunos periodistas que estaban en el extranjero para que hablaran muy bien de él, pero con esta marcha pues ya se empezaron a dar cuenta cómo era la situación. Después de esa reacción que tuvo, ¿verdad? Frente a los manifestantes, dijo, bueno, pues ni modo, mejor voy a negociar. Y entonces platicando con los unionistas le dijeron, no, pues es que aquí lo que queremos es que usted renuncie. Ay, pues ahí sí que, eso sí que no, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, la siguiente estrategia fue eh, pedirle a médicos que evaluaran las actitudes del presidente, del dictador. Ya para todo esto ya tenía más de 60 años, don Manuel Estrada Cabrera. Y entonces los médicos concluyeron en sus peritajes que era una persona que ya no estaba en sus cabales, ¿verdad? Que ya se estaba deschavetando. Imagínense ustedes eso. Entonces decía, bueno, ya no está bien en posesión de sus, eh, digamos, aptitudes intelectuales, ¿verdad? Para poder seguir gobernando. Además de eso, también empezaron a platicar con los diputados en el Congreso y decir, miren, esto ya desbordó todo, ¿verdad? Ya es demasiado, abusó ya de un montón de situaciones. Así es que ya está caduco, ya necesitamos que se oxigene el sistema. Y entonces de esa forma se logró que el Congreso aceptara declararlo incapaz, interdicto, ¿verdad? Pero bueno, también para ayudarlos a decidirse, pues se manifestó el pueblo, ¿verdad? Que estaban afuera del Congreso. Y entonces, pues el Congreso emite el decreto 1022 de ese año, ¿verdad? En donde lo declaran mentalmente incapaz y lo retiran de su cargo. También nombran de manera provisional a otra persona como presidente, ¿verdad? Obviamente Estrada Cabrera no aceptó y entonces se fue para su casa. Su casa estaba en la finca La Palma, donde actualmente está el Estadio Doroteo Guamuch, también ocupaba parte donde está el Gimnasio Nacional, Doroteo Palacios Flores. ¿Qué sí es? Teodoro Palacios Flores. Ahí se fue a refugiar, pero también llamó a los cuarteles que eran leales para él. Entonces, con el cuartel de San José, cuartel de Matamoros, estuvieron combatiendo, ¿verdad? Con los grupos, imagínense ustedes, realmente, entre los obreros, los conservadores, no había tantos militares, ¿verdad? Pues ahí consiguieron palos, ladrillos, ahí sí que lo que pudieron, también algunas escopetas viejas, rifles. Ustedes saben que muchas personas, ¿verdad? Han sido aficionadas a la cacería, ¿verdad? Entonces por ahí había de esas armas ya viejas. Y entonces, pues así estuvieron, ¿verdad? Defendiendo, ¿verdad? Combatiendo.
El cuartel de San José dejó de combatir, de repente dijo, bueno, ya esto es demasiado, no vale la pena, es absurdo, ya tantos muertos, ya dejaron ellos de defender al dictador, ya la gente cercana le dijo, mire, don Manuel, ya es demasiado, ya no tiene apoyo, mejor renuncie. Y entonces, aquí vemos, ¿verdad? Cuando va saliendo, aquí lo lleva, va saliendo de su casa ahí en la finca La Palma, acompañado por varios diplomáticos. Pues obviamente lo apresan, ¿verdad? Le declaran prisión, ¿cómo se llama? Cuando lo mandan a su casa, ay Dios mío, prisión domiciliar, no, es que ya se me fue la palabra. Y entonces, pues, así va a estar, digamos, recluido, ¿verdad? Y ahí va a fallecer. Arresto domiciliario, ¿verdad? Sí, prisión domiciliaria, sí, es que, miren que se me van las palabras a veces. Entonces, por fin ya. Vemos este cuadro, ¿verdad? Que aquí los unionistas lo están jalando. Bueno, ya se tiene que ir. Entonces, cuando sucede esto, pues ya el Congreso había nombrado como sucesor de manera provisional a un diputado de los conservadores. Lo curioso va a ser que, fíjense, los conservadores exigiendo derechos humanos y que haya libertad, libre locomoción, libertad de expresión, ¿verdad? Que se respeten las garantías de las personas. Y entonces se va a realizar una importante reforma constitucional. Al diputado que nombraron fue al señor Carlos Herrera Luna, azucarero, o sea, es el fundador del Ingenio Pantaleón y de todo el consorcio, ¿verdad?, de los Herrera. Era una persona muy honesta, ¿verdad?, muy correcta. Y entonces, fíjense que encabezó una reforma que va a ser bastante revolucionaria para la época. Obviamente, pues se va a prohibir la reelección, el periodo de gobierno regresa a 4 años y se legisla sobre derechos laborales que realmente están en favor de los trabajadores, ¿verdad? El derecho a la huelga, la libre organización, una jornada de 8 horas, derechos de las mujeres y de los niños trabajadores. También se refiere a la autonomía universitaria y de las municipalidades. Y don Carlos Herrera se negó a ratificar algunos convenios que habían sido suscritos por otros presidentes con la United Fruit Company, con la Electric Bonanshare, que era la empresa eléctrica, digamos, sobre concederles la explotación de las márgenes del río Motagua y otras cuestiones. Entonces, así pues no les gustó ni a la United ni a Estados Unidos y dijeron, no, pues no nos conviene, va. Y entonces va a ser derrocado por el general José María Orellana. Don Chema Orellana, que es este señor que aparece en el billete de un quetzal, ¿verdad? Él le da golpe de estado a don Carlos Herrera. Y entonces, y bueno, en el periodo de José María Orellana, obviamente él sí va a renovar los convenios con estas dos empresas estadounidenses. Y pues es la persona que realizó la reforma monetaria que quitó el peso y que estableció el quetzal como nuestra moneda. Ok, entonces ahora vamos con la tercera dictadura liberal, con don Jorge Ubico Castañeda. También era general. Bueno, Estrada Cabrera era abogado, fíjense, ¿sí? Jorge Ubico, general, ¿verdad?, de división. Venía de una familia, pues, con una muy buena posición económica, ¿verdad? Fíjense que su papá era don Arturo Ubico Urruela, un político muy experimentado, ¿verdad?, que fue
diputado y también había sido diplomático en la época de Justo Rufino Barrios. Por cierto, Barrios había sido padrino de bautismo de Jorge Ubico. La mamá de don Jorge Ubico, pues era doña Matilde Castañeda, una señora de una familia así de esas de abolengo, ¿verdad? Entonces, pues él tenía muy buena posición económica, sus papás también tenían fincas de café, en fin. Y va a llegar a gobernar en una época en la que hay una crisis económica muy grande, que va a ser de corte internacional y que no empezó en Guatemala, sino que empezó en Estados Unidos. La famosa crisis de 1929, que se dio, bueno, que afectó bastante a los estadounidenses, se quedan sin ahorro, se quedan sin casa. El Estado tiene que intervenir para rescatar a un montón de personas, ver cómo resuelve la economía. Pero entonces, esa crisis va a afectar a todo el mundo. Porque fíjense, Estados Unidos, pues para el caso de Guatemala, era de los principales compradores de nuestro café, también compradores de banano, ¿verdad? Igualmente con otros países, ¿verdad? Les compraba o les vendía. Pero si Estados Unidos no tenía para comprar, entonces no importaba que aquí hubiera suficiente café, banano, ¿verdad? Entonces los precios del café cayeron y aparte se estaba produciendo, pero no había quien vender, o sea, no había quien comprara. Una crisis tremenda en todo el mundo. Entonces, el presidente anterior, el que estaba cabal para ese año de 1929, fue don Lázaro Chacón, pero fíjense que él a la gran hasta le dio derrame cerebral. Entonces, fue una cosa tremenda y no pudo controlar esa crisis económica. Entonces, imagínense, le da derrame cerebral, se retira del gobierno, ya después muere, hay varios presidentes provisionales, convocan a elecciones y aparece don Jorge Ubico. Y él gana la elección, que por cierto fue el único que se postuló, porque gobernar el país era como la papa caliente, nadie la quería, ¿verdad? Y entonces ese cargo, bueno, llega Jorge Ubico, que resulta que era un militar que tenía pues ya experiencia, por ejemplo, había sido jefe militar de Retauleu, también de Alta Verapaz, había sido ministro de Fomento de Estrada Cabrera, pues unos meses antes de que renunciara, en fin. Luego también don Chema Orellana lo jaló para un cargo, pero pues después él se retiró y se fue a sus fincas, en fin. Y era conocido como alguien honesto, honorable, pero también de mano dura, ¿verdad? Entonces lo llamaron, ¿sí? Y entonces llega a gobernar, como dijimos, en esa época de crisis económica muy dura. También hay que tomar en cuenta que a nivel internacional, pues como había triunfado la Revolución Rusa y continuaba, entonces hay que tomar en cuenta que había sido una revolución hecha por campesinos pobres que habían derrocado el poder de los zares, ¿verdad? De los Romanov. La Revolución Mexicana, pues igual ya había triunfado y estaba impulsando medidas en las que incluía a los campesinos también, ¿verdad? Y pues la Segunda Guerra Mundial, en la que tuvo que tomar decisiones importantes, Ubico, porque fíjense que como él era, ahí sí que era cercano a Hitler, tuvo que decidir, ¿verdad? Estados Unidos lo respaldaba porque él había ratificado, se comprometió a ratificar también contratos, convenios con la frutera y todas las empresas norteamericanas, entonces Estados Unidos estaban contentos. Pero cuando explotó la Segunda Guerra, al principio Guatemala se declaró neutral porque Ubico pues simpatizaba con Hitler. Pero ya cuando Estados Unidos tuvo que entrar a la Segunda Guerra, presionaron y presionaron, y entonces Ubico dijo, bueno, sí, le declaramos la guerra a Alemania. Y pues expulsó a los alemanes, expropió
tierras de ellos, en fin. Bueno, vamos a ver entonces cuáles eran las fobias de don Jorge Ubico, ¿verdad? Sus miedos, sus temores, las cosas que le daban horror. Estaban, por ejemplo, los comunistas. Ya vimos que pues en Rusia se estaba instaurando un modelo socialista o comunista. Entonces, Ubico quería evitar que todo eso se expandiera a Guatemala. Y si vemos, bueno, eran sospechosos los mexicanos que seguían con su revolución y que estaban como que apoyando a los campesinos, dándoles derechos. Y cabal, el primer año en el que toma posesión Ubico, en El Salvador explotó una rebelión campesina. En El Salvador ya existía el Partido Comunista, ellos tenían su partido. Y estos campesinos se habían rebelado y pues ahí hubo peleas, enfrentamientos, murieron como 100 personas. Y después el gobernante salvadoreño se dedicó a matar un montón de campesinos, ¿verdad? Como quien dice, para que miren que esto no se repita. Entonces, y mató más de 10,000 campesinos. Entonces, decía Ubico, bueno, los México son sospechosos y en El Salvador ya hay comunismo, entonces Ubico se dedicó a perseguir a los líderes obreros, o sea, ya había sindicatos en Guatemala, y entonces dijo, no hombre, aquí nada de sindicatos, se dedicó entonces a perseguir a muchos líderes, ¿verdad? Entre ellos a don Silverio Ortiz, a don Antonio Bando Sánchez, pues que ahí estaba joven. Luego también el tema de hablar de obreros, no le gustaba la palabra obrero. Como dijimos, los obreros son los operarios, los trabajadores de las fábricas, ¿sí? Y como ustedes recordarán, Marx decía que en el modo de producción capitalista, los obreros, que son la clase explotada, ¿verdad?, que constituyen el proletariado, son los que van a hacer la revolución y van a derrocar a la burguesía. Entonces, él tenía mucho miedo de que hubiera obreros en Guatemala. Entonces, si persiguió a los líderes sindicales, también fíjense que hizo algo bien chistoso, si lo vemos ahora, ¿verdad? Porque emitió un decreto en donde se prohibió usar la palabra obrero. Además, otra de las medidas que tomó fue que él frenó la fundación de fábricas en el país, la industrialización. Por ese mismo tema, decía, no, porque van a haber obreros y ellos van a hacer una revolución. Luego también le caían mal los maestros y los intelectuales, ¿verdad? Los académicos, porque los maestros decían, ay, no, los maestros le lavan el coco a sus alumnos y entonces, y les dan, ¿verdad? Entonces, hay que traerlos cortos. Como que pasan mucha información. Y luego los intelectuales, ¿verdad? Porque, se la pasan criticando al régimen. Entonces, no, estos hay que meterlos a la penitenciaría, que estén ahí quietos, controlados, para que no critiquen. Los medios de comunicación van a estar muy amarrados, podemos decir muy atados en esa época, porque Jorge Ubico tenía un comité, digamos, que tenía sus funcionarios ahí que visitaban los periódicos una tarde antes, ¿verdad?, de que publicaran, para que autorizaran qué noticias se publicaban. Entonces hubo mucha censura para la prensa. Bueno, las leyes principales con las que se sostenía el trabajo forzado, pues seguía la ley de vialidad. Aquí en la época de Ubico, pues se aprobó una nueva ley contra la vagancia, ¿verdad? Ya no estaba vigente el reglamento de jornaleros. Pero entonces, imagínense, mucha persecución hacia los campesinos, porque la ley contra la vagancia establecía qué ocupaciones eran honorables, ¿sí? Y además también establecía que si tenía un terreno de tales dimensiones y cultivado tantas manzanas de frijol, tantas manzanas de no sé qué, y pues muchos campesinos no tenían eso. Y si no llenaban esas características, esas condiciones, pues eran perseguidos, los metían presos y no sé qué, y a picar piedra.
Entonces, pues, lo que hicieron los campesinos fue por propia voluntad, ay, pues ya mejor nos vamos a trabajar casi gratis a las fincas de café, ¿verdad? Para evitar todos esos malos tratos por el tema de la vagancia. Entonces, las leyes de trabajo forzado, ¿verdad? Continuaban. Militarizó la educación, pues todos los institutos, escuelas, la misma universidad, nombró autoridades que eran militares. Entonces, oficiales del ejército, pues, entonces, igualmente que los ponían a marchar y que tenían allí castigos, ¿verdad? De tipo militar, les daban rangos militares. Y a los maestros los tenía bien vigilados, porque imagínense con un jefe que fuera, el director que fuera militar, también a ellos estaban bajo mucha presión. Eh, y no, durante los casi 14 años que gobernó Ubico, nunca aprobó un aumento salarial para los maestros. Eh, en su gobierno se creó la cédula de vecindad, ¿verdad? Él tenía la primera, que era A1, ¿verdad? Porque él nació en la capital, A10001. Se creó la ley de probidad para que es esa ley que establece que los funcionarios deben rendir cuentas y esto. Entonces, digamos que a la par que va a establecer muchas cuestiones de control social, ¿verdad? Y de trabajo forzado, también va a decir, bueno, la ley de probidad y todo para que miren que yo soy bien honesto. Centralizó el poder, obviamente, ¿verdad? Porque era un dictador. También podemos decir que estableció un clima de mucha desconfianza en las instituciones públicas, porque fíjense que él lo que hacía al momento de armar los equipos en los ministerios, secretarías, era que escogía a personas que sabía que se caían mal. ¿Por qué creen ustedes que Ubico hacía eso? ¿Por qué habrá sido? Eh, que lo más lógico hubiera sido, pues, armar equipos reales, ¿verdad? Para que avanzaran, ¿no? Las políticas y todo. Pero miren, ¿qué dicen aquí los compañeros para que no pensaran en aliarse? A ver, para controlarlos, para que no hubieran alianzas, no tener a grupos organizados, evitar que se pusieran de acuerdo para atacarlo. Sí, realmente, ¿verdad? Evitar que ellos pudieran confabular en su contra. Y entonces lo que pasaba era que se controlaban entre ellos. Ahí sí que le ponían el dedo, ¿va? Y decir, bueno, y después le pasaban la información a él. Era todo paranoico. Entonces, estaba así con todo el tiempo como que, ay, que no, nadie se vaya a organizar en mi contra. Eh, Otra cuestión es que fíjense que en cuanto al ascenso social de muchos jóvenes, ¿verdad? Lamentablemente, en la época de Ubico, no apoyó mucho a la juventud. ¿En qué sentido? Pues fíjense que, pues sí, por ejemplo, en el campo, si habían familias que tenían de repente un su terrenito y lo iban, que el papá lo iba dividiendo, va con los hijos y de repente ya estaban los nietos y pues ya no daba para más, ¿verdad? Y luego también con los jóvenes que estaban estudiando, por ejemplo, Ubico establecía una cuota de cuántos muchachos al año tenían permitido graduarse. Entonces, eso hacía que un gran porcentaje de muchachos no pudieran estudiar, ¿verdad? O graduarse y les cerraba posibilidades para obtener un mejor trabajo. Entonces, eso también fue acumulando mucho resentimiento en contra de él, ¿verdad? Además de toda el control que tenía, los orejas, ¿verdad? Que estaban ahí pendientes, que no lo criticaran y esas cosas. Eh, Además, también aplicó la ley Fuga. Fíjense que esta es una ley que le copió a Franco, el dictador español, y consistía en que, bueno, Franco allá la llamaban la ley Fugas. La ley Fuga consistía en que sí había, pues, pero les pagaba menos.
Ahorita les vamos a ver unos datos. Sí, mira, cómo explotaba a los maestros. Entonces, la ley fuga se aplicaba a los enemigos políticos. Entonces decía Ubico. Bueno, digamos que hacían como que iban a trasladar a un preso hacia a otra cárcel. Pero en eso los guardias fingían como que lo iban a dejar escaparse. Y le decían, corre, corre. Si corres, si llegas a la esquina en tantos segundos, ya te vamos a dejar ir. En fin, que y empezaba a correr. Y le disparaban, va, por la espalda. Y después decían es que se quiso escapar. Es algo muy, muy tremendo, ¿verdad? En contra de sus enemigos políticos, de los que lo criticaban. Pues ideas fascistas. Fíjense que Ubico admiraba mucho a varios dictadores de Europa. Por ejemplo, cuando Francisco Franco ganó la guerra civil, termina la guerra civil en España, Ubico, él escribió para felicitarlo. Por ejemplo, también Hitler, cuando llegó a ser canciller, digamos, como presidente de Alemania, también él escribió a Ubico para felicitarlo. Entonces, fíjense, o sea, cómo las afinidades. Igualmente, eh, Hitler también mandó un barco, ¿verdad?, de Alemania para acá, y la tripulación pues llegó hasta la capital y marcharon y todo, rindiendo los honores a Ubico. Hubo también, por ejemplo, Ubico se hizo el loco porque cuando asumieron el gobierno de Alemania los nazis, como aquí había mucho alemán viviendo, no vamos a decir que fueron todos, ¿sí? Pero algunos alemanes de los que estaban acá residiendo, sí hicieron sus filiales del partido nazi, eh, ¿verdad? Y entonces, pues ubico, ahí sí que haciéndose loco. Cuando creó la Orden del Quetzal, ¿verdad? Que es un reconocimiento para personajes importantes, fue desde la época de Ubico, se lo entregó la Orden del Quetzal a Mussolini, el otro dictador fascista que era de Italia, ¿verdad? Entonces, mucha admiración hacia esos personajes si se conocían y si había correspondencia entre ellos. Bueno, en cuanto a los salarios, ¿verdad? Fíjense que nosotros vemos esta información es de un periódico de 1940, ¿sí? El Liberal Progresista. Entonces vemos, por ejemplo, los directores de escuela en el área rural ganaban entre 12 y 18 quetzales y un maestro entonces tenía un salario de 10 quetzales. En esa época pues estaba equiparado el quetzal con el dólar, o sea, estaban al uno por uno, ¿verdad? Y si vemos los gastos que se habían asignado al presidente para un año, eran bien altos, o sea, sumando todo prácticamente nos daba casi 1,000 quetzales al mes, entonces era una gran disparidad, ¿verdad? Entre lo que podían ganar personas como los maestros, los educadores, que se esforzaban tanto, ¿verdad? Y sobre todo en el área rural, que es más complicado, ¿verdad? Respecto de lo que ganaba el presidente. Ay, algo que se me olvidó contarles, fíjense que como él llegó en una época de crisis, dentro de las medidas que tomó fue bajar los salarios de los funcionarios públicos. Eso sí, bajó los salarios de todos para solidarizarse con la población y ahorrar también, ¿verdad? Entonces, sí, sí se le reconoce eso. Y pues había algunos, por ejemplo, algunos maestros que estaban pensionados, también bajó las pensiones, aunque sí eran bien bajitas, ¿verdad? Sí, las bajó. Ya, digamos, cuando se niveló la economía, entonces pues ya volvió a subir los salarios de su gente, de sus funcionarios. Eh, si vemos, Ubico, fíjense que es de los presidentes que son más recordados en nuestro país y mucha gente los admira. O sea, porque si ustedes le preguntan a sus abuelitos qué piensan de Ubico, ¿qué dirían ellos?
No sé si sus papás o si sus abuelitos les habrán contado algo sobre Jorge Ubico. Fíjense que en una encuesta que hicieron antes de la pandemia, las empresas que hacen encuestas de opinión, ¿verdad? Preguntaron a la población qué personajes admiraban de nuestro país. Así en general, ¿verdad? O sea, no políticos, sino que en general. O sea, muchos decían que Arjona, ¿verdad? Que Luis Bonán. Pero el que ganó fue Ubico. Y se supone que hicieron un muestreo, ¿verdad? Bueno, no creo que no ganó, pero estaba como entre los 5 primeros, así. Entonces, porque lo aplican, pues que mitad hombres, mitad mujeres, y también hay encuestas que pasan en el área rural, luego urbano-rural, vean las cabeceras departamentales, la capital y en fin. Pero sí salió en quinto lugar, entonces, importante. El mejor presidente de Guatemala, dice Ángela. Sí, sí. Yo no sé si alguien más quiere opinar, ¿verdad? Sobre cómo se veía a Ubico o cómo se le ve todavía, ¿verdad? Mire, Kimberly. ¡Hala, qué bendición que su abuelita! 97 años. Wow. Que fue muy buen presidente. También decían mucho esto de que como había seguridad, por el tema de que se podía ir a dormir y dejaba abierta la puerta de su casa que no entraba nadie a robar. Pero lo que sucedía, bueno, sí, digamos que en teoría sí así era, pero porque había toque de queda. Y el que andaba afuera después de la hora del toque de queda, digamos, después de las 9 de la noche, pues entonces ahí sí que como que ladrón visto, ladrón muerto, ¿va? O sea, se asumía que era ladrón o que algo estaba complotando y pues le disparaban, ¿verdad? Entonces hacía quemar ropa. Entonces sí fue una época muy tremenda también, ¿verdad? En cuanto al tema de los derechos, del respeto a los derechos y a la libre locomoción. Ok, entonces vamos a ver cómo se fue construyendo el mito de Ubico, ¿verdad? Toda esa idea de que es un héroe. Eh, Fíjense que él, a través de la tipografía nacional, Ubico contrató ahí a gente para que lo acompañara, que grabaran imágenes, ¿verdad? Ya con cámara. Y luego también que tomaran fotos y todo, para que armaran allí un noticiero fílmico, le llamaban, ¿verdad? Como tipo documental, pues así en blanco y negro, que lo exhibían en los pueblos, donde mostraban al presidente siempre en posturas así de como muy valiente, como héroe, ¿verdad? Y como que fuera Superman o alguien así, súper dotado. Entonces, a bordo de su moto, Harley Davidson, ¿verdad? O aquí montando a caballo y toda la cosa, bien atlético. Siempre como una persona bonachona, de buen carácter, buena persona para el pueblo, que nos defiende, en fin. Entonces, así pues el equipo de la tipografía nacional lo acompañaba por sus giras presidenciales que hacía cada año y pues iban captando los mejores momentos y pues además de las imágenes le agregaban texto y toda la cosa, ¿verdad? Y pues era proyectado en las salas de cine de los pueblos, ¿verdad? Vemos aquí, por ejemplo, una publicación del periódico La Gaceta de 1942, cómo alaban a Ubico, ¿verdad? El general Ubico no es un mandatario. Si vemos aquí, la primera que dice mandatario está con minúscula, ¿verdad? Sino un mandatario con mayúscula, ¿verdad? Alguien grande, que puede figurar dentro de la relatividad de los medios con un Roosevelt. Roosevelt fue el presidente estadounidense, pues considerado, digamos, un héroe porque intervino así en la Segunda Guerra, tuvo una participación importante. Entonces dice, al leer todo lo que obra Roosevelt, encontramos que muchos de sus actos ya habían sido anticipados en Guatemala por el régimen del general Ubico. Que dice, a la gran lega, no, ¿va? No solo Roosevelt es héroe, sino que es más Ubico.
Y si el tono de un Hitler y de un Mussolini y otros dictadores organizados es de forjar naciones nuevas, el general Ubico, sin dejar de ser un demócrata, está dentro de su tiempo de acción progresista y purificadora que en muchos casos se ha anticipado. Entonces, había mucho trabajo, ¿verdad? Para proyectar esa imagen de un superpresidente, ¿verdad? Y otra cosa que iba a favor de Ubico era que la población identificaba más como malas gentes y los responsables de su pobreza y de su explotación, a los capataces de las fincas, a los jefes militares, a los gobernadores de su departamento, a los finqueros, más que al presidente, ¿no? El presidente es alguien bien importante y que se esmera por nosotros y que nos honra, ¿verdad? Con su presencia cuando lo llegaba a ver. En cuanto a la infraestructura construida, ¿verdad? En la época de Ubico, aprovechando que había buenos precios en el café, ya cuando se estabilizó la economía, empezó a construir muchos edificios públicos para dejar constancia, ¿verdad? De su persona, sí, más que todo. Y entonces, si vemos un estilo muy similar, ¿verdad? El edificio de correos, ¿verdad? Los dos. Ahí vemos el puente de correos y pues que conecta los dos edificios. El Palacio Nacional, que pues al que el pueblo le empezó a llamar Guacamolomba por su color. Los pabellones de la Feria de Noviembre, ¿verdad? Estos edificios donde están los museos de la zona 13, ¿verdad? El Museo de Arqueología y el Museo de Arte Moderno. La Dirección General de Caminos, la Pasarela de Caminos, el Palacio de la Policía, que es donde está ahorita, triste Palacio de la Policía, ¿verdad? Que es donde está el Ministerio de Gobernación y la Casa Presidencial. Ay, gracias, Sabi, qué interesante. Sí, ahí sí que a través de, bueno, aunque fíjese que uniformes también se habían usado en la época de Estrada Cabrera, me parece. Pero sí, mire, gracias, Sabi. A ver, cuéntenos, no sé si usted puede encender su micrófono. Ah, ya, 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 ya. Ok, ok. Ya, está bien. Gracias, Sabio, yo ahí por sus comentarios y sus aportes. Gracias. Bueno, aquí nos quedaríamos, jóvenes. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Ajá. Bueno, solo estas novelas, Hombres contra Hombres, que son 2 tomos, escrita por Efraín de los Ríos, que estuvo preso mucho tiempo en la penitenciaría. El dictador y yo, que fue escrito por un señor, Carlos Amayoa Chinchilla, que fue su ministro, ¿verdad? Fue ministro. Y una foto del joven Ubico, pues cuando participó en unas competencias en bicicleta, ¿verdad? Y que ganó ahí un reconocimiento. Bueno, no sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Yo les iba a esto, sí, a la diapositiva sobre... Ay, gracias, Sabi. Gracias ahí entonces por los aportes. Muchas gracias. Bueno, entonces, jóvenes, pues miren, este sería el contenido para el examen segundo parcial, ¿verdad? Em, el capítulo 10, capas y clases sociales al final de la colonia, y de ahí nos pasamos al capítulo 12, implantación de intendencias, capítulo 13 hacia la independencia, capítulo 14 el federalismo, capítulo 15 gobierno de Mariano Gálvez, capítulo 16 régimen conservador y fundación de la república,
capítulo 17, la reforma liberal, y de los gobiernos liberales, ¿verdad? Que sería capítulo 18, vamos a llegar hasta Estrada Cabrera. Solo, digamos, hasta 1920. Ujú. Sí, pues Estrada Cabrera y su derrocamiento sería. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. El examen viene sobre 25 puntos. ¿Será que sí están ahí? Es que los siento, miro que están bien callados, pero... Aquí estamos, Jessica. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, chicas? Bueno, va, les cuento. El examen viene sobre 25. Van a tener siempre sus 45 minutos para responder. Las actividades que se han hecho, el laboratorio de Acta de Independencia y Plan Pacífico, vale 5 puntos. Esta tarea de la universidad vale 5 también. Y hay otro laboratorio que les voy a dejar, que es sobre las leyes liberales, que vale otros 5 puntos. Entonces ahí serían 15 actividades y el parcial sobre 25, para que tengamos los 40 puntos de examen. No sé si alguien tenga alguna duda sobre esto. Todo claro, Licenciada, disculpe, nos dijo Acta de Independencia del Plan Pacífico, 5 puntos, el laboratorio que está en Moodle, otros 5 puntos, y la otra actividad, perdón. Fíjense, Sara, que es con gusto, Nehemías, es un laboratorio sobre las leyes liberales. Muchas gracias, licenciada. Entonces, ese lo vamos a hacer la próxima semana y así entonces para que sumen 15 de actividades y tengan ustedes sus, aparte de los 25 del examen. Muchas gracias, licenciada. Con gusto, Sara. Bueno, no sé si tengamos alguna otra duda. Buenas noches, licenciada, disculpe, y con lo de Moodle que puso de la USAC, ¿ese hasta qué fecha se puede hacer? Sí, Claudia, fíjese que está hasta el 22 de octubre. Ok, licenciada, gracias. Entonces, tenemos que otros, realmente serían 3 fines de semana, pero yo lo que sí les recomiendo es que no lo vayan a dejar para última hora, ¿verdad? Que traten de irlo resolviendo para que no para que no se atrasen, ¿verdad? Pero bueno, pero sí es hasta el 22. Gracias, licenciada. Con gusto, la tocaya. No sé si tengamos alguna otra duda. Bueno, chicos, entonces, yo voy a dejar hasta aquí la grabación, entonces les voy a compartir pues las presentaciones que me faltan, creo que son 3, ¿verdad? Voy a chequear. Y también las grabaciones, ya para que ustedes tengan todo su material. Y pues miren, pues, hay éxitos que ya este lunes empiezan los parciales, ¿no? Rapidito se nos fue el tiempo. Para servirles, cuídense entonces, feliz noche y pues nos vemos. Todavía con ustedes tenemos clase la próxima semana, ¿verdad? Entonces ahí. Y la próxima semana vamos a tener repaso. Gracias, Lick. Feliz noche. Muchísimas gracias por el repaso, licenciada. Con gusto, Sara. Mire, yo siempre ando viendo ahí que nos quede un periodo, pero sí, cabal. Y con ustedes nos va a tocar el jueves, entonces mejor porque es un día antes del examen, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada.